Profesor, buenas noches. En el día de hoy quiero dar comienzo a mi tarea. Disculpe el medio, pero realmente no fui capaz por las plataformas en línea como nos las pidió. Vamos a hacer entonces el trabajo hoy sobre las biomoléculas. Vamos a empezar entonces con los carbohidratos, principal molécula tenida en cuenta. Tenemos que los carbohidratos tienen unas características químicas que son principalmente compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno. Su fórmula general es CH2O N, donde la N pues, es un número entero que puede variar, lo que significa que contienen carbono e hidrógeno en una proporción 2:1. Es similar a la del agua, que es el H2O. Las propiedades estructurales tenemos que son compuestos orgánicos, pues obviamente contienen carbono, oxígeno e hidrógeno. Em, esta fórmula química pues se ve reflejada en la presencia de grupos funcionales como es el aldehído o cetona y los grupos hidroxilos. Son monosacáridos, tienen fórmulas químicas que son múltiplos del CH2O, como la glucosa, que tiene carbono 6, hidrógeno 2 y oxígeno 6. Tienen estructuras cíclicas. En la solución acuosa tienden a formar estructuras de anillos debido a las reacciones entre los grupos aldehídos cetonas y un grupo hidroxilo en la misma molécula. Enlaces glucosídicos se forman por la unión de monosacáridos mediante los enlaces glucosídicos. Son isómeros, pues tienden a ser como isómeros geométricos o isómeros enantioméricos o enantiómeros y son ramificados. Entre ellos están los polisacáridos que tienen estructuras ramificadas uniendo varias cadenas laterales a la vez. Hay una clasificación que estamos, obviamente, los monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos son carbohidratos simples y no pueden ser hidrolizados a estructuras más pequeñas. Incluyen glucosa, fructosa y galactosa. Los disacáridos son carbohidratos formados por la unión de dos monosacáridos mediante enlaces glucosídicos que incluyen sacarosa, que está compuesta por glucosa más fructuosa, la lactosa por la glucosa más la galactosa y la maltosa, que es glucosa más glucosa. Y los polisacáridos son cadenas largas de monosacáridos unidos por enlaces glucosídicos. Son importantes en el almidón y el glucógeno, el que están en los polisacáridos de almacenamiento y la celulosa, polisacáridos estructurales de plantas. Tenemos aquí entonces una imagen donde vemos la clasificación, monosacáridos simples, polisacárido, la unión de dos monosacáridos, y las polisacáridos, que es la ramificación de ahí varios enlaces. Hay unas funciones biológicas que son fuentes de energía, son almacenamientos de energía, son estructurales y hay un reconocimiento celular. Tenemos aquí una imagen donde vemos esas funciones que cumplen, que tenemos la fuente de energía, el efecto prebiótico que protege y la reserva de energía. Tenemos luego acá los aminoácidos. ¿Qué sucede con los aminoácidos? Tenemos que los aminoácidos es pues otro tipo de biomolécula, tiene unas características químicas que son moléculas orgánicas que contienen un grupo amino, NH2O, y un grupo carboxilo, COOH, unidos por un mismo átomo de carbono. Además, el grupo amino y el carboxilo cada aminoácido tiene una cadena lateral o un grupo R, que es una estructura química variable. La naturaleza y la composición química del grupo R determina la identidad de un aminoácido específico. Aquí tenemos un ejemplo, el grupo amino y el grupo carboxilo, y aquí el carbono por el cual están unidos junto con el grupo R que los hace diferentes. Tienen unas propiedades estructurales, que los aminoácidos son quirales, lo que significa que tienen una forma tridimensional asimétrica debido al carbono alfa, que está unido a 4 grupos diferentes. Hay muchos aminoácidos, entre ellos están las proteínas, en donde pues, que se encuentran en las proteínas.
Los aminoácidos pueden unirse mediante enlaces peptídicos para formar cadenas lineales llamadas peptídicos o proteínas. Durante esta unión, pues el grupo carboxilo de un aminoácido reacciona con el siguiente grupo amino, liberando moléculas de agua. Tienen unas clasificaciones. De los aminoácidos se pueden clasificar en función de las propiedades de sus grupos R, por ejemplo, aminoácidos no polares. Este tiene grupos R hidrofóbicos, es decir, no interactúan favorablemente con el agua. Los aminoácidos polares tienen grupos R como la serina y la glutamina. Los aminoácidos con carga eléctrica, que el grupo R es cargados con lisina positivamente cargado y ácidos asparticos negativamente cargados. Y los aminoácidos aromáticos que tienen anillos aromáticos en sus grupos R como la fenilalanina y la tirosina. También tenemos que pueden clasificar en aminoácidos esenciales, que son todos aquellos que el organismo los puede sintetizar a través de que el organismo no puede sintetizar se obtiene a través de una dieta. Tenemos aquí las clasificaciones de los aminoácidos, que están los no polares, que serían los alifáticos, los aromáticos, los polares con cargas y los polares con carga. Polares sin carga y polares con carga. Entre los con carga están los grupos ácidos y los grupos básicos. Tenemos unas funciones. Estas funciones biológicas son los aminoácidos, que son los bloques de construcción fundamentales de las proteínas. Tienen diversas funciones biológicas como la catálisis de reacciones químicas, que estarían las enzimas, el soporte estructural, que estará el colágeno, el transporte de oxígeno, que es la hemoglobina, y la respuesta inmunológica serían los anticuerpos. Además, de un papel en la síntesis de proteínas, algunos aminoácidos también pueden servir como precursores para la síntesis de moléculas importantes como los neurotransmisores, que sería la serotonina y la dopamina, y algunos compuestos metabólicos, que es la glucosa y el ácido pibúrico. Tenemos acá una gráfica donde vemos también reflejado cada una de estas funciones que vimos ahorita. El colágeno en el revertimiento de las articulaciones, la actina y la miosina en la movilidad, en la función inmune y pues, contra enfermedades, la función hormonal, el crecimiento, las enzimas, que es la función digestiva, y la albúmina, que es el transporte de nutrientes. Seguimos entonces con los ácidos nucleicos. Tenemos que entre ellos tenemos lo más importante, que está el ADN y el ARN. Hay unas características químicas que están formados por nucleóticos. Son las unidades básicas de construcción. Cada nucleótido consta de 3 componentes, que es un grupo fosfato, un azúcar pentosa, que sería la ribosa en el ARN y la desoxirribosa en el ADN, y una base nitrogenada que divide en 2 categorías: las purinas, que son las adeninas y las guaninas, y las pirimidinas, que es la citosina, la timina en el ADN y el uracilo en el ARN. Los nucleóticos se unen mediante enlaces fosfodiéster para tomar cadenas lineales de ácidos nucleicos. Entre las propiedades estructurales tenemos que el ADN es un ácido desoxirribonucleico, tiene una estructura de doble hélice, en las que las dos cadenas se complementan, son complementarias del nucleótico, se enrollan alrededor de un mismo eje, y a medida que se vayan enrollando van formando, se van emparejando esa cadena nitrogenada. Eso lo hacen a través del enlace del hidrógeno. Y el ARN es el ácido ribonucleico, es generalmente la cadena más sencilla, que puede formar estructuras secundarias como onduladas debido a la complementariedad con las bases nitrogenadas y los enlaces de hidrógeno. Hay una clasificación. Obviamente el ADN se clasifica, almacena una información genética a largo plazo, y tiene pues su estructura doble hélice. El ARN es el ácido ribonucleico, participa en funciones como la síntesis de proteínas, que es el ARN mensajero, y la traducción de información, que es el ARN ribosomal, y la regulación genética, que es el ARN no codificante. Hay unas funciones biológicas, que es el almacenamiento de información genética. De ahí que se determinan las características y funciones de un organismo. Y las secuencias nitrogenadas en el ADN codifica las proteínas y la herencia de los rasgos genéticos. Hay una síntesis de proteína, el ARN mensajero transcribe la información genética,
y la lleva al ribosoma, donde la traduce en proteínas. El ARN ribosomal y los ARN de transferencia también son esenciales en el proceso de síntesis. Hay una transferencia de información genética, es decir, los ácidos permiten la transferencia de información genética de una generación a otra. Y hay una transmisión de material genético en la producción. Tenemos los lipídicos. Dentro de los lipídicos tenemos sus características, es que son moléculas orgánicas, contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Son hidrofóbicos, son insolubles en el agua, debido a su naturaleza no polar y que deben tener siempre y tienen unas largas cadenas de hidrocarburos en su estructura. Tienen unas propiedades, entre sus propiedades la hidrofobicidad, pues obviamente la falta de afinidad al agua, solubilidad en solventes no polares, aunque son insolubles en agua, son altamente solubles en solventes no polares como el cloroformo, el éter y los solventes orgánicos. Hay un comportamiento anfipático. Este comportamiento anfipático tiene afinidad tanto para las regiones acuosas como para las no acuosas. Los fosfolípidos son componentes esenciales de las membranas celulares y se organizan en bicapas lipídicas. Hay una reacción de hidrólisis. Los lípidos como los triglicéridos pueden ser hidrolizados en presencia de agua y enzimas específicas. Esta hidrólisis permite a los triglicéridos un rompimiento, el de los enlaces éster, pues que unen los ácidos grasos al glicerol. A la vez, cuando hay ese rompimiento, los libera. Hay una etapa de oxidación, que los lipídicos también pueden someterse a reacciones de oxidación, como es la oxidación de ácidos grasos para generar energía en procesos de la betaoxidación. Hay unas funciones de almacenamiento de energía, especialmente los triglicéridos funcionan de forma eficiente en el almacenamiento de energía en el organismo. Y hay unas funciones estructurales y de protección que algunos lipídicos, como el colesterol, tienen funciones estructurales en las membranas celulares y también desempeñan un papel en la formación esteroides. Hay una clasificación. Estas clasificación, los triglicéridos, pues almacenan energía en el organismo. Fosfolípidos forman bicapas lípicas en las membranas celulares. Esteroides incluyen hormonas esteroides como el cortisol y el estrógeno, así como el colesterol, que es un componente esencial en las membranas celulares y las ceras en los seres humanos. Y las lipoproteínas son complejos de lipídico y proteínas que transforman lípidos en la sangre, como el HDL y el LDL. Hay unas funciones biológicas, que es un almacenamiento de energía, componentes de membranas, aislamiento térmico, protección de órganos y una regulación hormonal. Y tenemos las proteínas. Dentro de estas proteínas sabemos que son muy necesarias y funcionales en el organismo. Están formadas por cadenas lineales de aminoácidos, que son los monómeros básicos de proteínas. Hay una secuencia específica de aminoácidos en cada proteína llamada secuencia primaria, que es la que determina su estructura y función de las proteínas. Las propiedades estructurales que tienen las proteínas son, la estructura de las proteínas se viene en varios niveles. Hay un primario, que es secuencia de aminoácidos; la secundaria, cuando los aminoácidos en la secuencia interactúan a través de enlaces de hidrógeno; la terciaria, que es un plegamiento tridimensional único; y la cuaternaria, que son las interacciones entre múltiples cadenas polipeptídicas en proteínas. Aquí tenemos pues cada una de esas clasificaciones. Tipos de clasificación. Tenemos las proteínas que clasifican según su función y estructura. Proteínas estructurales, que son las que soportan rigidez a las células y los tejidos, como el colágeno y la queratina.
Las proteínas enzimáticas catalizan reacciones químicas en el organismo, facilitando la transformación bioquímicos, incluyendo enzimas digestivas y las enzimas metabólicas. Las proteínas de transporte transporte moléculas a través de membranas celulares o en la sangre. Ahí está la hemoglobina y la albúmina. Las proteínas de señalización transmiten señales entre células y regulan procesos biológicos, incluyen las hormonas de crecimiento. Las proteínas de defensa